Buenas noches. Muy bien. En el video del día de hoy vamos a continuar con la clase de análisis vectorial parte 2. Entonces, en el video anterior nosotros ya vimos acerca de la ley de cosenos, ¿verdad? Listo, entonces, como ya se los había mencionado en este video, vamos a continuar entonces con la ley de senos. Muy bien. Muy bien, entonces decimos, ley de senos. Muy bien, entonces para esto de aquí, lo primero que vamos a hacer es considerar un vector y lo llamaré vector A. Sí, listo. Entonces también vamos a considerar otro vector por aquí de color anaranjado y lo llamaremos vector B. Listo. Entonces vamos a considerar ahora otro vector, ahora de color amarillo, y lo consideraremos vector C. Listo, hasta ahí no hay nada de difícil. Tenemos un triángulo formado por vectores A, B y C. Muy bien, ¿qué más tenemos aparte de eso? El vector que forma, el ángulo que forma el vector A con el vector B, que lo llamaré θ. Ahora tenemos el ángulo que forma el vector C con el vector B y lo llamaremos φ. Y ahora el ángulo que forma el vector C con el vector A y lo llamaremos alfa. Listo. Ustedes se van a dar cuenta que esta ley de senos es muy sencilla, ¿sí? Entonces, ¿qué formulita, qué ecuación vamos a usar para esta ley? La siguiente de aquí. Les explico. Muy bien, entonces decimos, el módulo de A, sí, el módulo de este vector de color rojo, dividido entre el seno de φ, es igual a el módulo del vector B dividido entre el seno de alfa es igual al módulo del vector C dividido entre el seno de θ. Muy bien. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo yo sé entre el seno de qué ángulo divido los módulos? Muy sencillo, vamos a ver. Como primero tenemos el módulo del vector A dividido entre el seno de φ. ¿Por qué entre el seno de φ? Porque siempre para la ley de seno se divide entre el seno del ángulo que está al frente de ese vector. ¿Sí? Miren por aquí. El vector A tiene como ángulo el vector φ. ¿Sí? Al frente del vector A está el ángulo φ. Entonces lo dividimos entre el seno de φ. Ahora tenemos al módulo del vector B dividido entre el seno de alfa. ¿Por qué alfa? Porque si ustedes se dan cuenta, nuevamente, el vector B está por aquí y al frente de ese vector tenemos al ángulo alfa. ¿Sí? Muy bien. Y por aquí tenemos al módulo del vector C dividido entre el seno de θ. ¿Y por qué el seno de θ? ¿Y por qué el ángulo θ? Porque al frente de ese vector C se encuentra el ángulo θ. ¿Verdad? Entonces, en conclusión, cada módulo va a estar dividido entre el seno del ángulo que tiene al frente. Bien. Muy bien, entonces, para esto de aquí quiero que presten mucha atención. ¿Sí? Esto de aquí va a ser algo nuevo. Bien, requiere bastante concentración y bastante atención. Lo que vamos a ver ahora es las componentes de un vector. ¿Sí? A ver. Para empezar ese tema, primero quiero aclararles algo, ¿sí? Miren, en la física clásica, que es lo que nosotros estudiamos, eh, como ya se los había explicado al principio del año, en el primer video, la física clásica se encarga de estudiar todos los fenómenos que ocurren a simple vista, ¿sí? Lo que todos nosotros podemos observar sin ningún problema. Entonces, lo que nosotros podemos observar sin ningún problema es algo muy sencillo y que en física se estudia mediante sistemas de referencias, ¿sí? O dimensiones, mejor dicho. Lo más usado son el sistema bidimensional, que contiene 2 dimensiones, y el sistema tridimensional, que contiene 3 dimensiones.
pero para el curso, para nosotros, el sistema de 3 dimensiones no todavía es algo que lo van a ver posteriormente, quizás en cuarto o quinto de secundaria, pero por ahora no es necesario. Lo que a nosotros nos importa estudiar es el sistema bidimensional. Bien, entonces, para empezar estudiando esto, por aquí dice el sistema de 2 dimensiones. Entonces, para empezar comprendiendo bien esto de aquí, vamos a considerar este rectángulo que aparece por aquí, que tranquilamente ustedes lo pueden relacionar como por ejemplo en su casa como una mesa, su propio cuaderno o cualquier cosa rectangular que ustedes tengan. ¿Sí? Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar primero una línea vertical por aquí y una línea horizontal por aquí. Miren la flechita de color blanco e imagínense que la línea de color rojo está vertical. Yo la prolongo más por aquí y la línea de morado que está horizontal, yo la prolongo más por aquí. Entonces, al hacer eso yo lo que obtengo es esto de aquí. ¿Sí? Y esto de aquí es el sistema bidimensional que es muy usado en matemáticas y en física básica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, obviamente cada eje, ¿sí? O cada línea tiene su nombre. Por ejemplo, la línea horizontal que tenemos por aquí es el eje de las X o, sí, en matemática es llamado eje de las abscisas, pero aquí en física vamos a conocerlo como el eje X. Y el eje vertical que aparece por aquí, ¿sí? Este eje vertical, lo llamaremos eje Y. Y bien, a partir de este puntito, este círculo de color rojo, nos ubicamos en la línea horizontal y todo vector que vaya hacia la derecha tendrá signo positivo y todo vector que vaya hacia la izquierda tendrá signo negativo. Lo mismo pasa en el eje de las Y. Todo lo que vaya hacia arriba, todo vector que vaya hacia arriba tendrá signo positivo y todo lo que vaya hacia abajo tendrá signo negativo. Muy bien. Entonces, este sistema de 2 dimensiones es también conocido como sistema bidimensional, que ya se los había mencionado. Bueno, también sistema de 2 dimensiones, que está por título, o plano XY. Si ustedes se dan cuenta, este rectángulo que les puse como ejemplo al principio es obviamente un plano. Entonces, el sistema que nosotros estamos estudiando, el sistema que a nosotros nos interesa para este curso, es un plano. Todo lo que nosotros vamos a estudiar ocurre en un plano. Ahora sí vamos de lleno a lo que nos interesa, a operar con vectores. Entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente. Para operar con vectores usando sus componentes, primero debemos de considerar un sistema bidimensional o de 2 dimensiones. ¿Sí? El sistema que acabamos de estudiar hace un momento, ese lo vamos a utilizar en este momento. Entonces, como ustedes se pudieron haber dado cuenta, ese sistema está conformado por un eje vertical y un eje horizontal, y el eje horizontal lo llamamos eje de las X y el eje vertical eje de las Y. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es dibujar un vector. ¿Sí? Esta flechita que está por aquí lo llamaremos vector A. Sí, observen bien que todo vector en un plano XY debe empezar en el origen, aquí, en este puntito, siempre. ¿Sí? Entonces, este vector de aquí, llamado vector A, tiene como módulo A. Sí, si ustedes recuerdan, el módulo también está representado por simplemente colocar la letra de ese vector sin la flechita arriba. Muy bien, entonces, lo que tenemos ahora es el ángulo θ, ¿sí? El ángulo de inclinación de ese vector, el ángulo que forma el vector A con el eje de las X. Muy bien. Listo, entonces, hasta ahí ya tenemos al vector ubicado en el sistema bidimensional formando un ángulo θ con el eje de las X. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para descomponer un vector en ese sistema?
Lo primero que vamos a hacer es, ¿sí? Escuchen bien, atentos aquí, ¿sí? La primera componente de ese vector la tendremos en el eje de las X. Por aquí dibujamos un vector en el eje de las X y otro vector en el eje de las Y. ¿Sí? Ese vector de color anaranjado que apareció por aquí y ese vector de color amarillo que apareció por aquí vendrían a ser las componentes de ese vector de color rojo. ¿Sí? Un vector para cada eje y esas vendrían a ser mis componentes. ¿Y de qué forma las representamos? De la siguiente manera. Observe. Para el vector que está en el eje de las X, está representada como A sub X. Escuchen bien. Está representada como A sub X. Que esto se lee, si la componente del vector A en el eje de las X. Por eso tiene como subíndice esta X de aquí. Les repito, este vector de aquí está representado como A sub X y se interpreta como, como la componente del vector A en el eje de las X. Ahora en el vector de color amarillo está representado como A sub Y. ¿Sí? Como A sub Y. Y eso se interpreta como la componente del vector A en el eje de las Y. Muy bien, entonces regresamos aquí en la componente del vector A en el eje de las X y de qué manera nosotros calculamos esas componentes. De la siguiente manera, observen. Eso de aquí es igual a el módulo del vector A, ¿sí? Este A de aquí es este A de aquí, y me hace referencia al módulo, ¿sí? Sería el módulo del vector A multiplicado por el coseno de θ, ¿sí? Por el coseno del ángulo que forma con el eje X. Y si vamos por aquí, a la componente del vector A en el eje de la Y, eso será igual a el módulo del vector A multiplicado por el seno del ángulo θ. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué coseno y por qué seno? Aquí se los explico. Regresemos al vector anaranjado, a la componente del vector A en el eje de las X. Muy bien, ¿por qué coseno? Aquí yo voy a intentar usar el lenguaje que nosotros normalmente utilizamos, porque si yo utilizo el término adyacente o el término opuesto, tal vez algunos de ustedes no van a entender. Por eso es que voy a usar las palabras que nosotros comúnmente en nuestra vida cotidiana utilizamos. ¿Sí? Miren aquí. ¿Por qué coseno? ¿Sí? Coseno será siempre, escuchen bien, coseno será siempre cuando yo trate de calcular la componente que está al costadito de ese ángulo. Miren, el ángulo está aquí y al costadito de ese ángulo yo tengo este vector de aquí. Entonces, cuando eso ocurra, será coseno. Siempre, siempre coseno. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el vector de amarillo? Si ustedes toman este vector amarillo y lo colocan por aquí, de esta manera, ¿sí? Ustedes se darán cuenta que ese vector estará al frente del ángulo, ¿sí? Y todo vector que esté al frente del ángulo siempre será seno. Entonces, en conclusión, todo vector que esté al costadito del ángulo será coseno y todo vector que esté al frente del ángulo será seno. Al costadito coseno y al frente seno. Listo, entonces de esa manera se calcula eh, las componentes de un vector y para que lo entiendan mejor vamos a ver un ejemplo. Sí, miren por aquí. Para este ejemplo vamos a considerar, o bueno, vamos a utilizar el plano XY, ¿sí? Un eje horizontal y un eje vertical, X, el eje de las X y el eje de la Y. Vamos a tomar como ejemplo el mismo vector A, pero ahora con un módulo de 10 unidades y como ángulo 37 grados. Entonces, ¿qué hacemos para hallar sus componentes? Como ya les mencioné, una componente en el eje de las X y bueno, su representación A sub X y otro vector, otra componente en el eje de la y lo representamos como azul Y. Ahora vamos a pasar a calcular
esas dos componentes. Entonces, anteriormente les dije que a sub x sería igual a el módulo de a por el coseno de tita, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos aquí será simplemente reemplazar. Muy bien, entonces lo que hacemos aquí es reemplazar. La componente del eje de las x será igual a el módulo de a, que es 10, y el coseno de tita, que es 37. Muy bien. Entonces el 10 lo bajamos y el coseno de 37, que es 4 quintos. Si ustedes multiplican 10 por 4 da 40 y si lo dividen entre 5 el resultado será 8. Entonces la componente del vector a en el eje de las x tiene el valor de 8 unidades. Muy bien. Ahora pasaremos a calcular la componente del vector a en el eje de la y. Y decimos, bueno, anteriormente dijimos que esa componente sería igual al módulo de a por el seno de tita. Igualmente que la anterior, solamente nos queda reemplazar datos. Por aquí el módulo de a, que es 10, ¿sí? El seno de tita, que vendría a ser 37. El 10 baja igual y el seno de 37, que vendría a ser 3 quintos. Igualmente multiplican 10 por 3, que es 30, y lo dividen entre 5, es 6. Entonces la componente del vector a en el eje de la y tiene como valor de 6 unidades. Listo. Estos valores de aquí ustedes se van a tener que acordar porque en la siguiente diapositiva lo vamos a utilizar. ¿Sí? Muy bien, entonces lo que vamos a ver ahora son los vectores unitarios. Ojo con esto de aquí es muy importante porque con los vectores unitarios también podemos expresar un vector cualquiera, ¿sí? Ojo con esto y presten mucha atención. Entonces, los vectores unitarios tienen muchas características, pero las que les voy a nombrar aquí son las más importantes y que hay que tener en cuenta. Entonces, como primera característica decimos, el módulo de los vectores unitarios es 1 y por eso es el nombre de vector unitario, porque tienen como módulo una unidad. Por aquí dice, hay un vector unitario para cada eje de mi sistema bidimensional o plano XY. Eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a considerar mi eje X, mi eje horizontal, mi eje X, un eje vertical, eje Y, ¿sí? Y como dice la teoría que hay un vector unitario para cada eje, entonces primero vamos con el eje de las X. ¿Cuál es el vector unitario para ese eje? Es este de aquí, que es llamado vector Y. Y para el eje de las Y es este de aquí y lo llamamos vector J. ¿Sí? Atentos con esto de aquí. Para el eje de las X, el vector unitario es el vector Y. Y para el eje de las Y, el vector unitario es el vector J. Por aquí dice lo siguiente, los vectores unitarios Y y J me indican las direcciones de los ejes que representan. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Quiere decir lo siguiente, el vector unitario Y me representa la dirección en el eje de las X y el vector unitario J me representa la dirección en el eje de las Y. ¿Sí? A ver, el vector unitario Y para las X y el vector unitario J para las Y. Eso tienen que tenerlo bien en claro. Les repito, vector unitario Y para el eje de las X y el vector unitario J para el eje de las Y. Muy bien. Entonces, y entonces, nosotros, ¿cómo expresamos un vector cualquiera en función de los vectores unitarios? Lo expresamos de esta manera. Un vector A, ¿sí? Un vector cualquiera, un vector A expresado en función de los vectores unitarios quedaría de esta forma y aquí. El A sub X, que ya se lo expliqué, vendría a ser la componente de este vector A en el eje de las X y este de aquí, pues, me indica que obviamente se encuentra en el eje de las X. Y este A sub Y que vendría a ser la componente en el eje de las Y y pues el vector J que me lo confirma que efectivamente es una componente en el eje de la Y. Y recuerdan que les dije en el ejemplo anterior que se grabaran los resultados que obtuvimos de ese vector. Si no mal recuerdo, la componente en el eje de las X era de 8 unidades y la componente en el eje de la Y era de 6 unidades. Entonces, ese vector A en función de los vectores unitarios me quedaría de esta forma. ¿Sí?
la componente en el eje de las X que era 8, y esto me lo confirma, ¿sí? En el eje Y, y la componente en el eje Y que fue de 6 unidades, y este vector unitario J que me lo confirma que se encuentra en el eje de las Y. Entonces, de esta forma queda expresado el vector A en función de los vectores unitarios. Listo.